Soy el pastor Juan José Gil. Quería compartir con vosotros algo acerca de los últimos acontecimientos que están pasando, por ejemplo, la muerte de la reina de Inglaterra. Pero no es el único acontecimiento que cabe destacar en este tiempo, están muriendo muchas más cosas. Está sucediendo que vemos cómo la moral se derrumba, cómo las instituciones se tambalean. Lo que parecía sólido hasta ahora parece que ya no lo es. Las propias grandes empresas o grandes instituciones no siempre son lo que parecen. Cuando se derrumban nos sorprenden porque nos parecía que eran cosas que de ninguna forma podrían terminar, pero lo hacen. Ha pasado lo mismo con la reina Isabel, es que ha vivido tanto tiempo que parecía que eso nunca iba a llegar. Creo que los primeros sorprendidos, a pesar de la edad, sean los propios británicos, porque ya era una institución fija, sólida, que parecía que nunca podría acabar, que no podría llegar a morir una figura de este tipo. Pero todo cambia y todo pasa. Eclesiastés lo dice muy claramente, todo es vanidad, todo es vanidad. Nada de lo que hay aquí permanecerá. Y eso le pasa no solo a una reina o a un rey o a un presidente o cualquier otro personaje de renombre, por mucho que viva, sino que le pasa también a toda institución. Ya se está hablando más que nunca de la quiebra, algo así como el colapso del sistema. Estamos en un sistema frágil, estamos en un sistema que, como el propio hombre, está dependiendo pues de los avatares, de los aconteceres que puedan ocurrir y que en un momento determinado, como le pasa a la bolsa, cunde el pánico, viene el miedo y se derrumban, desaparece. Lo hemos visto en la propia sociedad, en la propia moral de la sociedad. Lo hemos visto cómo el miedo se ha apoderado de la gente de tal manera que han colapsado. Y si el ser humano puede colapsar, sin duda lo puede colapsar cualquier cosa que el ser humano fabrique. No tengáis la menor duda. Todo lo que el hombre fabrica desaparecerá. Es imposible que sea permanente porque el mismo hombre es tan frágil que no se puede prácticamente ni autosustentar, por lo menos más allá de lo que la naturaleza dicte. Claro que el ser humano sigue luchando y trabajando para vencer a la naturaleza. Tanto es así que ya se habla de que vamos a tener vida eterna gracias a la manipulación genética. Pero es así, seguro que no, de ninguna manera. Nada en este mundo es permanente, nada. Pero cuando ocurre una cosa así como una muerte muy importante o un colapso importante, puede colapsar un país entero, puede venir una guerra como ha pasado con Ucrania y puede colapsarse prácticamente. No hay nada que se quede en pie cuando la sociedad es sacudida o los cambios que se producen en el tiempo son demasiado fuertes. Entonces vienen las caídas, vienen las ruinas, vienen los colapsos. Y es en estos momentos cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Estamos al borde de un cambio de era, de un cambio de sociedad, de un cambio de cultura, un cambio de civilización. Pues sí, un poco de todo eso. Todo va a cambiar, todo está cambiando. Para mejor, algunos creen que sí, especialmente los que se favorecen de esos cambios. La gran mayoría no creo que lo piense. Quizá algunos que piensan que el sistema es algo muy bueno y muy generoso y siempre nos va a ayudar y todo eso, mantengan esa ilusión. Es como un niño que mira hacia arriba a sus papás y les dice, papá, necesito esto, aquello, el otro, y el padre muchas veces le dice que no, porque no puede. Pero el niño mantiene la expectativa y así le pasa a mucha gente. Miran al Estado como si fuera su papá y mantienen la expectativa de que pase lo que pase, les va a sacar de todo. Pero es así
En absoluto, no lo creo. Es más, creo que estamos abocados a tiempos peores, tiempos más difíciles, tiempos de desafío, de un gran desafío para el ser humano como individuo y para la humanidad, pero especialmente para la Iglesia, especialmente para los creyentes, porque con el desmoronamiento de la moral también viene una sacudida a las bases de la fe. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, podemos fortalecer nuestra fe. La fuente de nuestra fe es primeramente la palabra de Dios. Si la conocemos mejor, sin duda vamos a estar mucho más firmes, mucho más fuertes, no te quepa la menor duda. Si la memorizamos, todavía mejor. Si conocemos bien sus promesas, las promesas de Dios, todavía mejor. Porque podemos agarrarnos a ellas sabiendo que Dios las respalda, que estamos en buenas manos, que no hay tanto de qué preocuparse. Así que la palabra de Dios es un fundamento tremendamente sólido y firme. Pero luego está también la relación personal que cada uno de nosotros tengamos con nuestro Dios, con nuestro Señor, con Jesús. ¿Qué relación personal tenemos? Si la reforzamos por medio de la oración, por medio de la confianza, por medio de la fe, entonces vamos a estar mucho más firmes, no te quepa la menor duda. Y si mantenemos nuestros ojos en Jesús y en su venida, sin duda que sobreviviremos hasta el fin. Que aunque perezcamos por una persecución, nuestro espíritu estará más vivo que nunca, estaremos firmes en la fe. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice la Escritura en Nehemías, el gozo del Señor. Ese gozo nadie ni nada nos lo debería de arrebatar, porque está basado en las grandes promesas de Dios, que son firmes, que son mucho más grandes que ninguna otra cosa sobre este planeta, sobre esta tierra. No hay nada más grande que la palabra de Dios, no hay nada más grande que sus promesas. Por tanto, si las mantenemos, si mantenemos nuestros ojos en ellas, si nuestro corazón está realmente con ese depósito, con ese tesoro guardado, podemos estar en paz. Vamos a sobrevivir, no te quepa la menor duda. Ahora está el colapso económico y muchos, por supuesto, se preguntan ¿y qué vamos a hacer? No podemos estar en las ciudades, no podemos estar quizá en el trabajo, no lo vamos a poder mantener. Viene hambre, viene escasez, viene necesidad, viene también confusión, viene descontrol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí sí que tenemos que pensar en términos prácticos, en el sentido de que tenemos un cuerpo y tenemos una familia. Tenemos que cuidar de nuestros hermanos, tenemos que cuidar de aquellos a los que amamos. ¿Qué vamos a hacer? Por nosotros y por ellos. Y es ahí donde el término supervivencia cobra todo su sentido. Tenemos que velar por eso, tenemos que guardar alimento, tenemos que guardar agua o estar muy cerca de una fuente constante de agua. O bien tenemos que vivir en las montañas, cerca de los nacimientos de los ríos. Tenemos que estar en un sitio que nos asegure que haya agua, porque también tendremos que plantar y crear animales y entonces necesitamos el agua para nosotros y para ellos. Para todo lo que hagamos prácticamente es necesario el agua. Así que comida y agua son imprescindibles. También tenemos que aprender algunas cosas básicas como cómo hacer un fuego, porque las fuentes energéticas pueden fallar y entonces ¿qué hacemos? Tenemos que aprender a hacer un fuego de la nada, con los elementos básicos que da la naturaleza, como lo hicieron en la antigüedad muchos hombres y lo hacen hoy cuando están en situación de supervivencia. Todas esas cosas tenemos que aprenderlas. Estamos llegando a un punto en el que es imprescindible tener instrucción de supervivencia. Si no has empezado todavía, por favor, comienza ya, antes de que sea demasiado tarde. Por supuesto, necesitamos un techo. Necesitamos resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Así que necesitamos aprender a hacer refugios. Si podemos hacer una cueva, hagámosla. Si podemos hacer un refugio con madera del bosque, hagámoslo. Si podemos llevar con nosotros tiendas de campaña,
y ropa suficiente para soportar un invierno. Hagámoslo, tenemos que prepararnos. También tenemos que conocer muy bien las hierbas del campo. A veces los campos están plagados de hierbas, pero no las conocemos. Podemos decir, sí, aquí hay vegetación, pero ¿es comestible? ¿Sabemos qué hacer con ello? Todo eso forma parte de la supervivencia. Y podríamos seguir hablando de una larga lista de cosas que deberíamos de tener. Por ejemplo, herramientas para caza, herramientas para pesca. Saber cómo poner trampas para cazar animales, por ejemplo, para sobrevivir. O muchas otras cosas. El tema es muy largo. Necesitaríamos mucho tiempo para explicarlo del todo. Pero sobre todo tenemos que sobrevivir emocionalmente. No hay nada más importante que eso. Tenemos que estar mentalizados, preparados. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Saber que llegan túneles. Saber que llegan situaciones en las que vamos a tener que buscar refugio. Vamos a tener que movernos y encontrar zonas que nos amparen, que nos libren al menos de la lluvia. Tenemos que encontrar estos lugares quizás muy solitarios, muy aislados, pero que existen. O bien saber cómo hacerlo para proveernos de los materiales que vayamos a necesitar. La preparación emocional, anímica, es muy importante. Si estamos en compañía, mejor. Tiene que ser buena compañía, compañía de aquellos que también tienen la misma visión, que están de acuerdo, que van a hacer equipo contigo, que vais a estar realmente ligados en amor, ligados en compromiso, ligados en una visión, en un objetivo común o en unos objetivos comunes. Eso es muy importante, trabajar en equipo. Siempre que los equipos no sean demasiado grandes, porque entonces se hacen demasiado visibles, pero pequeños equipos son necesarios y siempre lo van a ser. Y luego está la preparación espiritual. Dios mío, si tenemos la paz de estar en Cristo, tenemos una grandísima ventaja, porque como Pablo decía, incluso el morir será ganancia, porque sabemos de quién somos, en qué manos estamos, hacia dónde vamos. No tenemos nada que temer, no tenemos que temer al mundo, no tenemos que temer a las instituciones, ni a los políticos, ni a ningún partido político, ni a nada ni nadie en esta tierra. Lo peor que podemos hacer es caer bajo el temor terrible del ser humano, porque solo producirá esclavitud. Por el temor se esclaviza a la gente. La gente se somete por miedo. Ha pasado muchas veces en la historia. La misma revolución comunista fue mucho de eso. Implantar la violencia, el terror, para que la gente por el temor se sometiera. Y se someten, y se siguen sometiendo por el temor. Así que es mejor, y es su estrategia, que la gente no tenga nada, porque de esa forma es más fácil que estén en el temor. Si no tienes nada, si tienes que estar todo el tiempo sobreviviendo, entonces dependes del Estado, dependes de lo que te dé el papá Estado, y eso es muy peligroso. Entonces estás todo el tiempo con miedo, temiendo lo que puede pasar, y enseguida acudes a tu papá, al Estado me refiero. Y al acudir al Estado, él puede hacer contigo lo que quiera, y lo último que va a hacer, quizás esté haciendo ya, es poner la marca de la bestia. Es comprometerte con todo tu ser, tu cuerpo, alma y espíritu, a un régimen anticristo, totalmente contrario a las promesas de Dios, totalmente contrario a la verdad de Dios. Y eso jamás deberíamos de permitirlo, jamás deberíamos de pensar en ceder de ninguna manera. Es mejor morir que eso. Es mejor ser un mártir que estar esclavo de un sistema como el anticristo. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que limpiarnos los ojos, tenemos que aplicarle, si hace falta, colirio, para ver, llenar nuestro entendimiento de la palabra de Dios y de sus promesas para que veamos hacia dónde vamos
y estemos preparados. Este es el momento. ¿Vienen grandes cambios? Sí. ¿Ha caído la reina Isabel II? Sí. Pero muchas más cosas están cayendo. Y muchas más cosas van a caer. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Resistir, estar fuertes, velar en oración, sobrevivir, esperar la venida de nuestro Señor y alegrarnos con gozo, porque el gozo de nuestro Señor es la fuerza que nos sustenta, es nuestra fuerza. Así que estemos siempre con los ojos puestos en Jesús, aprendiendo de Él, que por el gozo puesto delante de lo que Él afrontaba, aquella cruz, el gozo de ver que muchos iban a entender y ser salvos, iban a creer y aceptar su redención, lo hacía con gusto, venciendo los temores, venciendo el miedo a la muerte, venciéndolo todo. Y esto es lo que vamos a hacer, vencer en Jesús. Vamos a perseverar hasta el fin y vamos a obtener la mayor de todas las glorias, porque hemos creído, porque nos hemos mantenido firmes. Que el Señor los bendiga.